Vamos a aprender algunas cuestiones de sintaxis que van a ser de alguna manera equivalentes a lo que era en pseudocódigo y algunos detalles. Siempre cuando pasamos a C++, algo se agrega. Unos cuantos detalles nuevos van a ir surgiendo en el medio. Pero en principio el objetivo al final de la clase es poder hacer el mientras, para, según, si, entonces, o repetir en pseudocódigo, cosa de que puedan empezar a hacer ejercicios, perdón, en C++, cosa de que el viernes puedan hacer más o menos lo mismo que habían hecho en la guía 3 de pseudocódigo. Pero ahora probarlo derecho en C++. Yo en las teorías tengo organizada unidades 6 y 7 un poquito distinto a lo que dice el programa, pero este año la diferencia no se nota. En el programa la unidad 7 figura como, me parece que operadores de estructuras de control. Mientras que yo la parte de operadores, bueno, la suelo adelantar en la unidad 6 y acá ir derecho a estructuras de control. Como la clase pasada fue bastante a las apuradas, porque este año, entre el feriado y que por lo virtual tiene 2 semanas menos, tuvimos que acortar. Por ahí no llegamos a discutir mucho el tema de los operadores, hicimos algún ejemplo con los matemáticos y nada más. En cuanto a los lógicos, los vamos a ir introduciendo entonces a medida que los necesitemos, pero van a ser, más allá de cómo se escribe, 100% equivalente a lo que teníamos en pseudocódigo, así que no debería haber ningún problema. Así que vamos derecho a las estructuras y cuando hagamos los ejemplos, bueno, van a ir apareciendo también los operadores. Empezamos con la más básica, entre comillas, pero vamos a hablar un buen rato, vamos a hablar algunas cuestiones generales y también tiene sus particularidades. Voy a hacer siempre la analogía con lo que se supone que ya conocemos de pseudocódigo. Entonces, va a estar el código, arriba el código como lo escribíamos en PCInt, y abajo como lo vamos a escribir en C++. Siempre va a tener la versión C++, la vamos a plantear de forma tal que sea equivalente a la de pseudocódigo. ¿Sí? No es el caso del C entonces, pero suele pasar que la versión de C++ es más flexible, te deja hacer más cosas que el pseudocódigo. Vamos a empezar planteando la forma que es equivalente a la del pseudocódigo y dejar las cosas diferentes o más raras para más adelante. En todas las, entre comillas, traducciones que hagamos de pseudocódigo a C++, hay un patrón que se va a repetir, que es que cuando convertimos la estructura de control, la condición, o en el caso del según, la expresión de control, al pasarla de pseudocódigo a C++, en C++ va entre paréntesis. Sí o sí, en C++ toda la condición o toda la expresión de control del según tiene que ir encerrada en un gran paréntesis. En pseudocódigo los paréntesis eran, perdón, opcionales. En C++, por lo menos un par de paréntesis que abarque a toda la condición tiene que haber. Después adentro, opcionalmente, uno puede agregar más si necesita o si quiere clarificar algo. Pero sí o sí un par afuera. Lo otro que es general en todas las traducciones es que desde dónde hasta dónde llega una estructura de control o una rama, en este caso de una estructura, se delimita con llaves en C++. Por ahí en el sí entonces tenemos la particularidad de que hay un par de llaves para el caso verdadero y otro par de llaves. El si no está fuera de las llaves. Si la condición, viene lo verdadero con su par de llaves, si no, y viene otro par de llaves para lo falso. En todas las estructuras, en lugar de tener un hasta que o un fin sí, fin mientras, fin para, fin lo que sea, en lugar de eso, siempre lo que va a delimitar de dónde hasta dónde van a ser llaves. Llave que abre y llave que cierra. Y casi siempre la palabra clave va a ser una traducción literal del español al inglés. ¿Sí? El sí condicional en inglés es if. Y si no, si no, o en caso contrario también se traduce el else. ¿Sí? Así que la traducción es bastante directa teniendo en cuenta eso. Agregar paréntesis y usar llaves en lugar del
entonces fin sí, o hacer fin mientras, ¿sí? O hacer fin para, en lugar de esas palabritas clave, simplemente llaves. Y quedan acá las aclaraciones de la presentación. Igual que en pseudocódigo, si no necesito la parte falsa, la puedo omitir. Y entonces que mi sí entonces tenga acciones por verdadero y que por falso no haga nada. Si bien sintácticamente uno puede plantear el caso contrario, el caso donde no hace nada por verdadero, no es buen diseño, en general no tiene sentido. Si una rama no va a hacer nada, que sea la falsa, ¿sí? En pseudocódigo me parece que el intérprete les obliga a que sea así, en C++ en realidad puede plantearse cualquiera de las dos opciones, pero lo razonable es que si falta una, que sea el else. Nunca dejar el verdadero en blanco. Bueno, un poco las mismas costumbres que ya traíamos del pseudocódigo. Por ahora, solo cambia la sintaxis. Y entonces, bueno, podemos escribir un par de ejemplos como para mostrar el sí entonces, pero en este ejemplo ya va a aparecer alguna cosa nueva e interesante, que no necesariamente es propia del sí entonces. Bueno, el ejemplo este era el de las raíces cuadráticas, ¿sí? Resolvimos, primeramente, no me acuerdo si era o no un ejemplo de la clase pasada, pero seguro un ejemplo de la unidad 2, el caso donde las raíces fueran reales. Y entonces uno podía calcular, por ejemplo, el discriminante como la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Y luego decir que raíz 1, una de las raíces será menos b más, perdón, el discriminante sin la raíz cuadrada. Menos b más la raíz cuadrada del discriminante sobre 2a y el otro será menos. Y ahí tengo mis dos raíces y entonces puedo mostrar raíz 1, muestro el resultado de uno de los cálculos y lo mismo con raíz 2. El primer ejemplo que hicimos en la guía 2 era este programita donde nos restringimos a que las raíces tengan que ser reales, si no, no va a funcionar. En la guía 3, cuando vimos estructuras de control, un segundo que me llevo el chat al otro escritorio, así no lo pierdo de vista. Bien. Cuando en la guía 3 vimos estructuras de control, dijimos, bueno, podemos poner un sí entonces para darnos cuenta que si el discriminante es negativo, se tiene que calcular de otra manera. Y apareció el tema del sí entonces. Antes de agregar el sí entonces, noten que voy declarando las variables a medida que las necesito. ¿Sí? Que no hago esto. El programa, si está bien hecho, sea este código, sea el anterior, va a funcionar exactamente igual. ¿Sí? Si está bien hecho, digamos que cualquiera de las dos versiones anda. Pero cuando uno mete la pata en una de las versiones es mucho más fácil darse cuenta que en otra. Por eso, insisto mucho en que no tomen esa costumbre que la van a ver en un montón de lados, de libros y docentes, como se hacía antes de poner todas las variables al principio y después usarlas. Declárenlas justo cuando las necesitan. Acá las voy a leer, ok, las declaro justo antes de leer. Acá lo voy a calcular, bien, la declaro justo antes o al momento de usarla por primera vez para guardar ese cálculo. Lo mismo con las raíces. Un poco esta idea de declararlas recién cuando las voy a necesitar, ya la comentamos la clase pasada. Eso me evita que por error yo use una variable sin inicializar. Porque, por ejemplo, si yo, declaraba el discriminante acá y por algún error que sea no lo asigné, esto compila igual y va a tratar de efectivamente usar para este cálculo la variable, pero la variable tiene basura porque nunca le asigné un valor coherente.
En este caso el compilador se aviva y me da un warning, pero no siempre se aviva. Entonces esto es un error de lógica, usar una variable sin inicializar. También me puede pasar que la inicialicé, pero no en el orden adecuado, y estamos en el mismo caso, la estoy usando antes de inicializar. En cambio, si yo en lugar de declararlas todas acá arriba, me aseguro de que la declaro recién cuando la voy a inicializar, si la intento usar antes, simplemente no compila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a esta altura, la línea 9, la variable todavía no existe. La variable va a empezar a existir recién en la línea 11. Antes de la línea 11 todavía no se sabe qué es disk, no se puede usar para nada. Entonces, si acá ordeno mal las cosas, de esta forma un error de compilación me lo hace notar, de la otra forma capaz que compila igual y si no me da el warning o no le presto atención no me doy cuenta. ¿Qué quería entre otras cosas refrescar con esto? Que la variable vale o existe desde que la declaro, no antes. Antes no existe, recién cuando la declaro. Y hasta que se cierra la llave. La clase pasada era hasta que se cierra el main. Y cuando se cierra el main, la variable termina la función, termina el programa, la variable desaparece. Ahora cuando introduzcamos nuevas llaves, las reglas van a seguir siendo la misma. Pero esto va a significar que, por ejemplo, yo puedo hacer este cálculo solamente cuando el discriminante no es negativo. Si el discriminante es mayor o igual a 0, ok, esta es la forma de calcular. Si no, puedo mostrar un mensaje de error o puedo plantear el cálculo que va. Da lo mismo. Pongamos ahora cualquier cosa como para que compile. Entonces, ¿qué hice acá? Bueno, todo este cálculo, esto de mostrar raíces, solo tiene sentido si el discriminante no es negativo. Si el discriminante es negativo, se calcula todo de otra manera. Y esto, bueno, compila y funciona perfecto. Y si pongo, obviamente que si pongo valores que me darían imaginario, me va a dar el mensaje, o si lo implemento como corresponde, me va a calcular de otra manera. Un momento, no sé si se escucha o no, pero mi teléfono está molestando. Y además es la cámara, así que va a vibrar. Bien. Esta idea de declarar las variables recién cuando las voy a usar, no solo me hace declararlas lo más abajo posible, sino que a medida que se van creando estructuras de control y anidando cosas, lo más adentro posible en el anidamiento. Estas variables están declaradas solamente adentro del verdadero del sí entonces, empiezan a valer en esta línea y dejan de valer en esta. O sea, cuando terminó el verdadero del sí entonces, se cerró la llave donde estaban declaradas las raíces y afuera de estas llaves las raíces no existen más. Yo acá no puedo mostrar raíz 1 o raíz 2 porque a esta altura no existe más. Dijimos que las variables valían hasta que se cerraba la llave. Ok, al agregar un nuevo par de llaves le acoté el scope o ámbito de validez a estas variables. ¿Sí? La palabra técnica es scope, scope, en inglés, que significaría en castellano algo así como ámbito de validez o alcance de la variable. El ámbito o alcance de la variable es el par de llaves donde la declaré. Cerrada las llaves no existe más. No la puedo volver a usar porque cuando terminó acá, esa memoria se liberó, se devolvió y ya no es más para la variable. Lo cual está muy bien. De nuevo, ¿por qué insisto con que no hagamos esto? Es más, vamos a hacerlo así. Vamos a sacarlo de afuera y listo. En este caso, cuando yo ponga valores que me den raíces reales, voy a ver los resultados adecuados. ¿Sí? Pero si yo pongo valores que me den raíces imaginarias,
me muestra el mensaje correctamente, pero si yo me fui por esta rama del if, en lugar de ir por esta, me fui por esta, si yo vine por acá, esas variables nunca se inicializaron. Y entonces estos valores que estoy viendo acá son basura. Que habíamos dicho que de casualidad la mayoría de las veces cuando vea basura voy a ver 0, pero no me puedo fiar. ¿Sí? Eso es basura. Podría haber cualquier cosa ahí que no sea un 0. Esos valores no debería, no podría usarlos. Y entonces en este caso, si yo voy por un camino, es válido usarlo y si voy por otro, no. Y es un error de lógica que si declaro todas las variables ahí arriba, no me doy cuenta. Fíjense que ni warning me salió acá. Este es un caso más difícil y el compilador no llega a darse cuenta, así que no me da ni un warning. Mientras que si yo las declaro acá adentro, esto no compila. ¿Sí? Y tiene todo el sentido del mundo, porque si estas variables solamente tienen valor en el verdadero, solamente debería usarlas cuando fui por verdadero, no siempre. ¿Sí? Lo correcto sería que esto lo muestre solamente si el discriminante era 0 o positivo. Pero si me fui por acá, no. Entonces, querer usar las variables afuera es un error de lógica. Si las variables, yo agarro esta costumbre de declararlas lo más tarde y adentro posible, el error de lógica se convierte en un error de compilación. Y eso es mucho mejor. No puedo pasar por alto un error de compilación. Sí puedo no darme cuenta y pasar por alto un error de lógica. ¿Sí? Que justo con los numeritos que lo probé me dio bien y con otro número que daría mal no lo probé y no me di cuenta. En cambio, un error de compilación no lo puedo pasar por alto porque si no compila no hay programa. Por eso por ahí voy a dar un montón de buenas prácticas que no son 100% prescindibles, pero que tienden a esto. A que cuanto más riguroso soy con la información que le doy al compilador, más me ayuda. ¿Sí? Mejores son los errores que se generan, vamos a decir. Así que bueno, declaremos las variables solamente cuando las necesitamos, lo más adentro posible en el anidamiento. Creo que ese era el ejemplo que estaba les queda en la presentación, ¿sí? Declaramos las variables, calculamos el discriminante, planteamos la condición, reales se calculan de una forma, complejas de otra. Si son reales, bueno, la formulita que vimos recién. Si eran complejas, el menos b me va a dar la parte real y la raíz cuadrada me va a dar la parte imaginaria, que es básicamente bueno, lo que calculamos y mostramos los complejos conjugados. Esto ya es matemática, no programación. Y acá aparece pintado de color el ámbito de cada variable. A, B, C están declaradas en las llaves más externas, en las del main, valen en todo el main. Pero raíz 1 y raíz 2 solamente valen en el verdadero y parte real, parte imaginaria solamente valen en el falso. Acá abajo ninguna de las 4 se puede usar. Y le queda la costumbre entonces de declarar las variables lo más tarde posible o con el scope, ¿sí? Acá está, scope o alcance o ámbito más reducido posible. Y este es un consejo que aplica a todas las estructuras de control, e incluso cuando hagamos funciones también. No es exclusivo de sí entonces. Aprovechamos a mostrarlo ahora porque es la primera vez que empiezan a aparecer llaves adicionales. Antes no las teníamos. Entonces, bueno, ahora que aparece lo comento, pero esto vale para todo. Pregunta, profe. En el Sí, else, en el que sería en el si no, el scope, o sea, tengo que volver a declarar nuevamente. O sea, en el lugar empieza el sí, entonces declaro y es válido para ese, para el sí, para el verdadero. Y el sí. else, por ejemplo, hice el mismo código y me toma en la línea del else que no está declarado el scope. Porque sería No, ¿cuál es exactamente el error que te da? raíz uno was not declared in this scope, en la Bueno, te línea está del else. diciendo, lo que no está declarado es la raíz. Pero te lo tiene que decir en una línea donde estés tratando de usar la variable para algo. Ah, ahora me fijo.
No en el else, porque en el else no estás usando la variable para nada. A menos que, no sé, por ejemplo, te olvidaste el punto y coma y entonces te tomó como que esto es continuación del cout. O alguna cuestión de esas. Ah, perfecto. Sí, sí, habré pasado algo que usted lo quiso corregir y yo lo pasé para abajo. Ahora me... Eh, Profe, pero una bueno, la pregunta. idea es, estas están declaradas en las llaves del verdadero y cuando llegamos a esta llave no se pueden usar más. Y lo mismo con las azules. Todo lo que se declare entre esta y esta llave, después de que se cierra la llave, no se puede usar más. ¿Había otra Bien. pregunta que interrumpí? Sí, me olvidé que era el end L. ¿Para qué se usaba? El enter para que me escriba en líneas separadas, porque si no me pega todo lo sea uno al lado del otro. Ah, gracias. De nada. Bueno, el otro ejemplo, habíamos hecho uno para determinar si un triángulo era de tipo rectángulo. Por ahí la parte interesante de este, en lo que hace al sí entonces, era la parte de encontrar cuál era la hipotenusa, o cuál era el mayor de los tres lados. Así que vamos a hacer una versión reducida, ya que no nos sobra el tiempo, donde simplemente busquemos el mayor de tres números o tres lados. Tengo tres valores, leo los tres valores y quiero buscar el mayor. ¿Sí? Una opción era preguntar si A era el mayor de todos. En ese caso, bueno, es A. Y si no, en el falso, descartado A, me queda por elegir entre B y C. O sea, hacíamos algo del estilo si A es mayor a B y A es mayor a C. Entonces, bueno, pseudo escribir es A. Si no, y acá, bueno, si era A, fuimos por el verdadero. Si estamos en el falso, quiere decir que no era A. Así que nos queda por elegir solamente entre B y C. No tiene sentido comparar con A en ese falso porque ya está descartado. Y entonces, bueno, puede ser B, si no, puede ser C. Fin sí, fin sí. Bien, esto era más o menos el pseudocódigo. Si lo voy Profe, a escribir, en el segundo dice si C es mayor que C, que B, perdón. si B es mayor que... Sí, O acá sea, esto. no es al revés, porque estás mostrando B como Ah, si el estoy mayor. buscando el mayor, sí, sí, perdón, está Claro. bien. Si estoy buscando el mayor, es mayor. Bien, para traducir esto entonces, cambio las palabritas en castellano por palabritas en inglés. La forma es exactamente la misma. Ahí, el C, ahí va. Pongo las condiciones entre paréntesis. Toda la condición entre paréntesis, ¿sí? Esta es una condición formada en realidad por dos subcondiciones. Vamos a decir, esto no lo puedo hacer, porque la I me quedó afuera de los paréntesis. Tiene que estar todo entre paréntesis. Entonces, esto está bien, o también estaría bien esto, donde acá hay un par de paréntesis que lo engloba todo. Siempre tiene que haber un par de paréntesis que lo engloba todo. Los paréntesis de adentro son redundantes. Pueden estar o pueden no estar, el resultado es el mismo. Y los operadores, el y, el o y el no, se pueden escribir. ¿Se acuerdan que en pseudocódigo usábamos el i o usábamos el ampersand? La o el palito ese del pipe, y el no me acuerdo cuál de las dos opciones le dimos, estas dos funcionaban. En C++, y en inglés, bueno, es and, o en inglés es or, no en inglés es not. Las palabras estas funcionan, fíjense que me las pintan azul, valen. Y si lo quiero escribir con los operadores, con los simbolitos, en lugar de con la palabra, el simbolito es doble ampersand, doble palito o signo de admiración. ¿Sí? La palabra i equivale a dos ampersand. Un solo ampersand va a compilar, pero significa otra cosa.
un solo ampersand es un operador, 2 ampersand es otro operador. Este es el que queremos para las condiciones, ¿sí? El i, el o y el no. Pueden usar los operadores o pueden escribir la palabra. En la mayoría de los códigos probablemente vean esto. Al principio se usaba siempre los operadores, las palabras no estaban. Ahora que podemos usar las palabras, a mí me parece que siempre la palabra queda más claro, más fácil de leer. Así que por ahí yo ahora tomo la costumbre de usar la palabra, pero si en lugar de la palabra ponen ampersand, ampersand, ningún problema. Y entonces esta es la versión equivalente, donde ya planteamos una condición más compleja. Empezamos a unir con i, o no. Las reglas son las mismas que las del pseudocódigo, solamente hay que cambiar la palabra en castellano por inglés. Y a anidar. Y este código, bueno, me va a decir cuál de los 3 valores es el mayor. Si en ¿Alguna vez de pregunta de poner esto? el paréntesis, no, el corchete lo ponemos pegado al punto y coma, ¿funciona igual? Los ¿Qué cosa? corchetes. Los corchetes, No, esto, corchetes son estos, bueno, los de las arreglos. llaves. Estas llaves, sí. Si ¿Pegado las a qué? ponemos pegadas al punto y coma que termina ¿Acá? así. Sí. Sí, pero por favor no lo hagan. Ah, bueno. Acuérdense que los espacios a C++ le dan igual. El indentado le da igual. Este programa es equivalente a este. Los espacios no interesan. Es equivalente a este. ¿Sí? Para C++ realmente no hay ninguna diferencia. Es más, sacando las líneas verdes, es equivalente a esto. Ya se imaginan para dónde voy. Déjenme poner ajuste de línea porque si no, no me va a entrar en la pantalla. Pero realmente los enteres, espacios y demás, al compilador no le importan en absoluto. Es más, hay competencias de quién escribe el código más ilegible. Todo esto realmente da igual. ¿Qué es lo que determina hasta dónde va una instrucción? La llave que cierra o el punto y coma. Si es una instrucción secuencial, sería la llave que cierra. Si es una estructura de control, usualmente es el punto y coma. Pero, por ejemplo, este código horrible, vamos a verlo bien. Este es un programa perfectamente válido y es el mismo que teníamos recién. Y si pongo 3 valores, me va a decir cuál es el más grande. Entonces, al compilador le da muy lo mismo a dónde escriban las llaves o cómo indenten el código. Al humano no, porque obviamente que este código es mucho más fácil de leer que este. ¿Sí? En este código no se entiende nada quién está anidado haciendo qué adentro de qué. En este código, bueno, el indentado ya me da una idea clara del anidamiento. En cada línea tengo bien identificadas las palabras clave y las condiciones. Ya es otra historia. ¿Qué sucede? Esta llave cierra a este if. Por eso me interesa que esta llave esté a la misma altura que este if. Es como que un para esté a la misma altura que su fin para. Todo lo que esté adentro que esté más a la derecha. Pero el para y el fin para que estén a la misma altura. Donde empieza la estructura y donde termina, que estén a la misma altura para que, fíjense que Singen me pone unas liñitas, para que se note que esta llave tiene que ver con esta estructura y no con otra. Cuando vos pones la llave en la misma línea, estás un poco rompiendo esa condición. Porque esta línea tiene dos cosas. Tiene el cout, que debería estar más a la derecha porque el cout sí está anidado, y tiene la llave, que no debería estar más a la derecha porque el cout, perdón, porque la llave ya sería como el fin sí. Y entonces acá tengo dos cosas que irían a distinto nivel de indentado. Y no hay forma de ponerlo que quede bien. Por eso, pónganlo la llave siempre en una línea diferente a la de lo que está adentro. Lo mismo la que abre. Este indentado, esta forma de escribirlo es válida o es razonable. Esta forma también, hay gente que le gusta poner la llave en una línea separada.
Esta forma no. Porque acá me pasa lo mismo. En esta línea tengo la llave que tiene que estar a la altura del if y el CAU que tiene que estar más adentro. Y entonces tengo dos cosas que se contradicen en cuanto a qué margen tengo que dejar. Así que bueno, yo no hago esto de poner la llave en una línea separada porque si no, como el código tiene más líneas, los ejemplos no me entran en una pantalla. Uso esta versión porque queda más cortita nada más. Pero sea como sea, si bien al compilador le da lo mismo, no es buena práctica poner las llaves en la misma línea que lo que esté anidado adentro. Por esto que acabo de decir. Y ahora nos vamos a un ejemplo peor. Bueno, acá había una advertencia. Después esto va a aparecer en otro ejemplo, no se preocupen. Por el momento salteamos esa advertencia. Acá viene una excepción a la regla o una alternativa. En realidad no es una excepción a la regla. La regla no es tan como se los planteé. La regla dice que después de abrir una estructura de control, lo que está anidado dentro de la estructura de control es lo primero que venga y nada más. Cuando yo pongo llaves, estoy diciendo lo primero que viene es todo esto. Estoy agrupando un montón de cosas para que sean un solo bloque y entonces lo primero que hay después del sí entonces es todo este bloque, que a lo mejor adentro tiene 200 acciones, pero es como una sola cosa. Al ponerlo entre un par de llaves, listo, es un bloque, una cosa. Que si la abro adentro tiene de todo, pero conceptualmente ese par de llaves me está definiendo un bloque de código o una sola cosa. Cuando yo voy a hacer una sola acción, no necesito llaves. Yo digo lo que va a estar adentro de la condición es una cosa, la primera cosa que venga y nada más que eso. Si es un par de llaves, bueno, ese par de llaves. Si es una acción, es acción. Y nada más que esa acción. La segunda acción, no importa si yo la escribo a la derecha o a la izquierda, como vimos recién, da lo mismo. La segunda acción ya va a estar afuera. La primera va a estar adentro. Entonces, en casos muy sencillos donde hay que hacer una sola cosa, es común que se omitan las llaves. Que uno no ponga las llaves. Y entonces es habitual ver y escribir las condiciones así, cuando son bien sencillas. Pero hay que tener en cuenta que cuando no hay llave es una sola cosa lo que va adentro. Al principio, para evitar confusión y para que sea más fácil, digamos que pueden ignorar esto y ponerle llaves a todo. Y después cuando estén más cancheros las empiezan a omitir. Pero de entrada yo diría pónganle llave a todo. Aunque sea una instrucción, no importa, no piensen en dos versiones, todo con llave y se acabó. Porque pueden aparecer problemas como este, que acá yo dije el indentado y los espacios al compilador le dan lo mismo, así que para el compilador estos códigos son el mismo código. Estos dos programas son el mismo programa, para el compilador no hay absolutamente ninguna diferencia. Sin embargo, hay uno que está indentado correctamente y uno que no. O sea, si yo no pongo llaves, el compilador a este else lo va a tomar que se corresponde con el primer if o con el segundo. ¿Sí? Cuando yo lo pongo sin llave, pregunta, ¿a cuál de los dos corresponde? Y normalmente acá hago alguna encuesta, levante la mano el que empieza el de adentro, el que empieza el de afuera. Al primero corresponde. En realidad no. Formalmente, si nos vamos a la letra chica del estándar, corresponde al segundo. Pero la respuesta que yo quiero es, no me importa. Este es uno de esos casos donde hay cierta ambigüedad que si uno conoce en detalle las reglas, puede deducir cuál de las dos es la que realmente corresponde, pero es una complicación muy, muy fácil de evitar. Pongan un par de llaves y se acabó el problema. Si yo quiero que corresponda al de arriba, pongo las llaves así, y si quiero que corresponda, en el caso de abajo, al rojo, pongo las llaves así. Y problema solucionado.
Es un problema que podemos estar 3 horas discutiendo cómo interpretar las reglas para ponernos de acuerdo si corresponde al de adentro o al de afuera, o podemos tomarnos 2 segundos, poner un par de llaves y se acabó el problema. Entonces, no tiene sentido gastar cerebro en aprender estos detalles de las reglas y hacer esa discusión, cuando es tan fácil evitarlo. Por este tipo de cosas es que digo, empiecen poniéndole llave a todos y no las omitan hasta que no estén bastante cancheros. Fíjense que en este caso, el else quedó afuera de las llaves. Entonces está clarísimo que corresponde a este if, porque este if está afuera, al igual que el else, y este if está adentro. Este else nunca podría ser de este if, porque el else está afuera y el if está adentro. Cuando pongo las llaves de la otra manera, el razonamiento es el mismo. Ahora el else está adentro, así que va a ser del if de adentro. Nunca este else puede ser del if de afuera porque el else está adentro. Están en distinto nivel, entonces no se corresponden. Así que bueno, hay un montón de casos cuando uno empieza a anidar estructuras que se pueden volver medios ambiguos, o aunque estén más o menos claro, que se hace más difícil de leer. Y entonces evítense problema, pongan un par de llaves de más, son 2 caracteres, no va a pasar nada. No es tanto trabajo, vamos a decir, y te ahorras un montón de problemas. Así que tomen la costumbre de, por ahora, ponerle llave a todos y se acabó. Bien. ¿Pregunta hasta acá? Profe, Porque toda la discusión de dónde van las variables, de cómo usar las llaves, de una sola cosa, si no pongo llave y qué sé yo, la hacemos con el sí entonces y ya está. En todas las otras estructuras va a ser igual. Así que las otras estructuras van a pasar más rápido porque todos estos detalles no los vamos a volver a discutir. Pero bueno, que quede más o menos claro el sí entonces antes de seguir avanzando. Sí. te quería preguntar si nos recomendás usar siempre los corchetes, ¿no? ¿Por qué nos contaste que se puede hacer sin? Porque lo van a ver en un montón de ejemplos. Porque es Para muy entender común por qué. hacerlo. Hay cosas que se pueden hacer pero que no lo van a haber hecho nunca. O sea que la mayoría de la gente no lo hace, y hay cosas que se pueden hacer y la mayoría de la gente lo hace. Cuando uno agarra práctica, en muchos casos es piola no poner las llaves, y en muchos casos van a ustedes terminar no poniendo las llaves cuando se acostumbren, y cuando vean ejemplos o soluciones de otro o busquen material en internet van a ver un montón de ejemplos donde no están las llaves. Entonces, bueno, tengan idea de qué se trata para entender todo ese material que encuentren. Pero es de la clase de cosas que podemos evitar usar al principio. Si la ven, sabe de qué se trata, pero podemos evitar usarla hasta que tengamos un poco más de práctica. Pero bueno, por ahí cuando me paro a comentar alguna cosa en particular es porque la van a ver mucho cuando busquen material en internet o cuando lean las soluciones de un compañero o de un docente. Sí, esto es, qué sé yo, en muchos casos es cómodo. Parece una tontera, pero se termina usando. Una pregunta, Sí, ¿dónde encuentro el complemento para IFUPRO para Sinjai? lo vamos a poner en el Moodle. No hace ninguna diferencia hasta que no lleguemos a la parte de matrices. Así que va a aparecer entre los archivos de la unidad que sigue. No me acuerdo si es la que sigue o la otra, pero va a aparecer cuando lleguemos a matrices, porque hasta entonces no cambia nada con el programa por defecto. Lo van a tener en el Moodle. Supongo que me pregunta, porque cuando yo acá voy a crear un nuevo programa y le digo plantilla, tengo una plantilla que dice FUPRO. Mientras que ustedes probablemente estén usando un C++ en blanco. Si no usamos matrices, no hay absolutamente ninguna diferencia. Así que de momento me da igual. Bueno, hecha toda esa pila de aclaraciones con el sí entonces, el mientras medio que sale por un tubo, porque la lógica es la misma. Mientras en inglés se dice while. En lugar de hacer y fin mientras vamos a tener un par de llaves. Si no pongo llaves va a repetir una sola instrucción, lo mismo que el sí entonces. Y acá dentro de la condición va entre paréntesis.
exactamente las mismas aclaraciones que vimos para el sí entonces. Y entonces podemos hacer algún ejemplo. Hagamos directamente el 4, sacar un promedio. Pongamos que saco un promedio de una cierta cantidad conocida de datos y entonces empiezo preguntándole al usuario cuántos datos. Y una forma de leer y promediar varios datos, bueno, primero, si son 10 datos, tengo que usar la estructura repetitiva para leer 10 datos. Entonces pongo un contador en 0, mientras el contador sea menor que n, leo un dato. ¿Sí? Vamos a poner que sean reales, porque después el promedio me va a dar con coma aparte. Mientras el contador sea menor que n, leo un dato y lo cuento. En pseudocódigo habríamos hecho esto. Voy incrementando el contador para contar cuántos datos leo y cuando finalmente llegue a n que deje de leer. En C++ podemos escribirlo abreviadamente de esta forma o de esta forma. Vimos, lo pasé rapidísimo en la clase pasada, pero una de las tablas que vimos tenía las abreviaciones para los casos habituales. Todo esto es equivalente. Recomiendo esta. Casi siempre el programador C++ escribe una de estas dos. ¿Sí? Yo voy por esta. Pero cualquiera en este caso, cualquiera da exactamente lo mismo. Entonces, vamos a dejar por las dudas sentado que esto es equivalente a esto, pero escribo la versión cortita. Bueno, voy a tener que ir sumando en un sumador. Vamos a poner una suma en 0. Voy a ir sumando todos los valores que ingrese y acá de nuevo puedo escribir el equivalente 100% igual a pseudocódigo o puedo escribir la versión cortita que es S más igual X. ¿Sí? La versión abreviada. Y obviamente acá cuando termine muestro la suma dividido la cantidad. Y ese va a ser mi promedio. ¿Se entiende este código? Leo la cantidad, pongo contador en 0, pongo sumador en 0. Mientras el contador no llegue a la cantidad de datos que corresponde, sigo leyendo y sigo sumando. ¿Sí? Esto sería leo, acumulo lo que leí y lo cuento. Entonces cuando termine, divido el total sobre la cantidad que C o N van a valer lo mismo. 100% equivalente a como lo habríamos hecho en pseudocódigo, simplemente acá lo escribí más cortito, usé las abreviaciones, pero la lógica es exactamente la misma. Y en el mientras en realidad no hay mucho más que decir. El mientras es la más fácil de todas y la que más se usa. Las aclaraciones del uso de la llave, la declaración de variables. Fíjense que esta variable la declaré acá adentro en lugar de declararla acá afuera, qué sé yo. Ese tipo de cosas, exactamente el mismo criterio que con el sí entonces. No hay nada que agregar. La traducción del mientras es bastante directa. Las traducciones de las otras tres estructuras tienen sus detalles, no son tan directas. ¿Cuál es el detalle del repetir? Que el repetir de C++, si lo tuviera que escribir en pseudocódigo, sería repetir mientras que, no repetir hasta que. Porque no deja de repetir cuando se cumple la condición, sino que sigue repitiendo mientras se cumpla la condición. Si el repetir el pseudocódigo, cuando la condición daba falsa, seguía iterando, cuando daba verdadero, salía. Este funciona al revés, por eso dice condición opuesta. Cuando la condición da verdadero, sigue iterando y cuando da falso, sale. ¿Sí? Si fuéramos al diagrama de flujo, yo tengo un conjunto de instrucciones que quiero repetir. El diagrama de flujo sería prácticamente el mismo, así era el repetir,
¿Cuál es la diferencia? Que en pseudocódigo esto era verdadero y esto era falso, mientras que C++ este es el verdadero y este es el falso. Esa es toda la diferencia que hay. Por ese cambio es que la condición que voy a poner acá adentro es la opuesta a la que solía poner en pseudocódigo. Pero bueno, plantear una condición opuesta es muy fácil. Usan la comparación opuesta o la encierran entre paréntesis y le ponen no adelante. Y se acabó. Así que nunca va a ser un problema plantear una condición opuesta. En este caso, Disculpe, profe, disculpe, sí, se me fue un poco el internet y no pude escuchar lo que dijo. ¿Lo puede repetir? que en la lógica del repetir, la única diferencia entre este y el de pseudocódigo es que en el de pseudocódigo verdadero salía y falso repetía, y en el de C++ verdadero repite y falso sale. El diagrama Gracias. tiene exactamente la misma forma, pero esta condición funciona al revés porque falso y verdadero están intercambiados, nada más. Entonces, yo acá le estoy diciendo repetí lo de leer y acumular mientras que, no hasta que, mientras que la cantidad sea menor que n. Si la cantidad es menor que n, seguimos pidiendo y cuando llegue a n salimos. ¿Sí? La diferencia esta de que si la condición por verdadero o por falso no es importante, no es para nada relevante. Si yo en pseudocódigo escribía la condición hasta que c sea igual a n, acá puedo poner invertir el signo, o si no quiero pensar mucho, ponerle no adelante e invertir toda la condición y ya está. Dar vuelta a una condición no cuesta nada de trabajo. Lo que sí es importante es que la pregunta está al final o en el otro caso estaba al principio. Esa era la diferencia esencial de repetir versus mientras. Si hacíamos la pregunta al principio, podía ser que de entrada me dé falso y que nunca hagamos lo que hay adentro de la estructura de control. Si hacemos la pregunta al final, sí o sí vamos a haber pasado una vez por acá antes de preguntar por primera vez. Entonces, la diferencia sustancial entre una y otra es esa, si la pregunta está antes o después. A nivel sintaxis, el detalle raro es que hay un punto y coma al final. ¿Sí? Todas las demás estructuras terminan en llave. Y cuando termino en llave no pongo punto y coma. La llave ya indica que ahí terminó. Esta estructura lleva un punto y coma al final. A nivel sintaxis es lo único raro. Por lo demás es lo mismo. ¿Sí? Esto sería hacer mientras, hacer todo lo que esté acá adentro mientras se cumpla esta condición. Delimitado por llave, si no pongo llave es una sola cosa. Condición entre paréntesis, todo lo mismo que ya dije antes. Lo único raro en sintaxis es el punto y coma. Y entonces, bueno, cambiar este código donde siempre voy a dar al menos una iteración, entonces me da lo mismo usar repetir o mientras. Este código, cambiarlo de una versión a otra, no cambia nada. ¿Sí? Podemos dejar las dos. O las tres, también lo vamos a hacer con un para. Esto básicamente es lo que cambia entre una versión y otra. La condición al principio y la condición al final. Nada más. Así que bueno, repetir y mientras son fáciles de traducir y tienen las mismas ventajas y desventajas que tenían el pseudocódigo, que son dónde ponemos la condición. Bueno, le proponía hacer los mismos ejemplos. La validación no la hicimos, pero el del promedio, el del promedio lo acabamos de hacer. La validación por ahí podría tener sentido hacerla porque en la validación sí vuelve a ser importante este tema de dónde está la condición.
Si yo tenía que leer los lados del triángulo, por ejemplo, leer el primer lado, y asegurarme de que ese lado sea positivo, si es negativo no vale, yo podía decir que mientras el lado que me ingresen sea negativo, tengo que sugerir amablemente al usuario que me vuelva a ingresar el dato. Entonces, con buenos modales se lo pido de nuevo. Y esto se lo va a pedir todas las veces que sea necesario. Esta validación no me da lo mismo plantearla con un repetir, porque en este caso, como el repetir primero hace y después se fija la condición, es como que lo va a bardear aunque lo haya escrito bien. Me ponen un valor bien, como el repetir primero ejecuta y después mira, es como que primero lo bardea y después se da cuenta que estaba bien. Entonces, el de la validación es un caso donde justamente no me da lo mismo. En todo caso, en la validación lo podría hacer de esta manera. Leo el dato. Si el dato está mal, muestro el mensaje de error y el repetir va a volver a leer, me va a llevar a que lo vuelva a leer. Pero si el dato estaba bien, no lo muestro, esto me dice que siga y todo en orden. ¿Sí? Si lo hice con mientras, tuve que repetir la lectura. Si lo hice con repetir, tuve que repetir la condición. Y este sería un caso donde podría obviar las llaves. Sí, este, por ejemplo, es un caso donde simplemente un mensajito, bueno, por ahí puedo o no puedo poner la llave o puedo no poner la llave porque total es un CAO y nada más. Bien. No, voy a dejar ese código abierto porque también lo vamos a usar para otro ejemplo. Volvamos al promedio, que así estoy resolviendo el promedio como lo hacíamos en la guía 3, cuando empezamos a ver estructura de control. Pero en realidad después vimos que para el caso particular donde hay un contador y sabemos de dónde hasta dónde tiene que ir, nos conviene el para. Había una estructura que era más piola porque nos manejaba automáticamente el contador. Que era para. Todo esto dice qué va a pasar con el contador. Hacer fin para delimitan cuáles son las acciones que van a estar adentro del para. En C++ ocurre algo parecido. Para. Todo lo que controla las iteraciones va entre paréntesis. Y un par de llaves delimitan lo que va a pasar, lo que va a estar anidado. O si es una sola cosa, puedo omitir las llaves, lo mismo de siempre. Pero lo que está acá adentro es un poquito más raro que en pseudocódigo. Están las tres partes. Acá estoy escribiendo el para de forma que intencionalmente se parezca al de pseudocódigo. Y entonces inicializamos la variable con una asignación exactamente de la misma manera que en pseudocódigo. Pero en pseudocódigo yo le digo, este es el paso, y la comparación la hace el intérprete automáticamente. O sea, yo acá no le estoy poniendo la condición por la cual la estructura iterativa va a seguir iterando. Yo le estoy dando un valor, no una condición. Le estoy diciendo 5. Y él sabe que la condición es que i no se tiene que pasar de 5. Pero no le estoy dando explícitamente la condición. Le estoy dando un valor con el que él va a armar la condición. Lo mismo con el paso. Yo no le estoy haciendo el incremento, sino que le estoy diciendo tenés que incrementar de a tanto. Y el incremento lo va a hacer solo. Mientras que en C++ tengo que poner la condición completa, no el valor, sino que la condición completa, y lo mismo pasa con el incremento. No pongo solamente el valor del paso, sino que pongo toda la acción de incrementar completa. Si me equivoco y pongo solo el valor o pongo solo el incremento, mi programa va a compilar y va a hacer otra cosa. ¿Sí? Porque no va a ser ilegal, pero va a significar algo distinto a lo que queremos. Para que funcione como el que vimos en pseudocódigo, tiene que tener esta forma. La asignación, la condición completa, el incremento completo.
Entonces, si yo hago una tercera versión de esto, en la que... No quería el costado. A ver si puedo poner tamaños razonables. Bien. La versión con el repetir, la versión con el mientras, y vamos a hacer acá al final la versión con el para. En el caso del para, el contador se va a inicializar directamente en el para. El para tiene las mismas tres partes, desde dónde hasta dónde y de a cuántos. Que en el caso de C++, esas tres partes se separan por punto y coma. Entonces, la inicialización la vamos a hacer en el para. La segunda parte era la condición que dice hasta cuándo iterar. Que la vamos a hacer en el para. Si yo quiero iterar de 1 a n, esto sería así, ¿no? Así. El contador empieza en 1 y sigue iterando mientras que sea menor o igual a n. Y en cada iteración va creciendo. Lo puedo escribir así, lo puedo abreviar así, o lo puedo abreviar más todavía de esta manera. La inicialización, al estar acá, la saqué de acá, y el incremento del contador tampoco lo tengo que hacer acá adentro porque, perdón, se llama C, porque lo estoy haciendo acá. Entonces, ahora es bastante más lo que cambia con respecto al mientras, porque estoy acá haciendo la inicialización, la pregunta y el incremento. Las mismas cosas que me resolvía el para en pseudocódigo. ¿Sí? Acá se escribe un poco distinto, pero me resuelve lo mismo. Y tiene un detalle más. Creo que es lo que sigue en la presentación. Acá tengo un para, muy parecido al que acabamos de hacer. En lugar de tener que declararle un contador para que el para lo pueda usar, puedo directamente acá adentro declarar un contador. ¿Sí? Es molesto esto de tener que declarar una variable para que luego el para la use de contador. Entonces, directamente acá adentro, si yo hago esto, estoy tratando de usar un contador que ya exista. Si yo hago esto, lo estoy creando para el para. Estoy creando un contador exclusivamente para el para, poniéndolo en 1. Y ese contador, lo otro que tiene de bueno es que solamente funciona para el para. Acá afuera ese contador no existe más. Si quiero compilar, me dice ese contador no existe. ¿Sí? Porque ese contador era para el para. Afuera del para no sirve para nada. Entonces, la línea que tenía que ver con declarar e inicializar el contador desapareció. La línea que tenía que ver con incrementar el contador también desapareció y me quedó todo condensado en el para. Que es más o menos las mismas ventajas que teníamos en pseudocódigo. Acá vamos a tener más ventajas porque como acá estoy dándole más información, le estoy dando la condición completa, puedo plantear condiciones raras. No lo hagan ahora, pero más adelante podemos llegar a aprovecharnos de eso. Lo mismo con el incremento. En lugar de incrementar puedo hacer cosas raras. De momento usémoslo así, que es el equivalente a lo que teníamos en pseudocódigo. Y entonces, bueno, me gané 2 líneas, me quedó un poquito más lindo el algoritmo. Así que ahí quedan las 3 versiones. Siempre lo que ocurre acá adentro o lo que ocurre acá afuera o acá afuera es exactamente lo mismo y lo único que cambia es la estructura repetitiva. Entre el primero y el segundo realmente no gano ni pierdo nada. Bueno, para el caso de un contador puede ser un poco más piola. Ni hablar cuando usemos arreglos o matrices, que ahí obviamente, al igual que en pseudocódigo, vamos a usar el para casi siempre. Así que
cuándo usar una estructura o cuándo usar otra, en qué caso me conviene, ventajas y desventajas, son exactamente las mismas que en pseudocódigo. ¿Sí? Como se las estoy presentando ahora, tienen las mismas ventajas y desventajas, sirven para lo mismo y simplemente se escriben distinto, pero funcionan exactamente igual. Y bueno, acá está la aclaración de que es mejor definir el contador acá, porque eso evita, cosa que hicieron algunos en el parcial, querer usar el contador afuera del para. Si el contador era para que lo controle ese para, solo tiene sentido adentro del para, uno no debería usarlo afuera. Era una variable auxiliar para el para, terminó el para, ese auxiliar no sirve más. O consideremos que tiene basura. De esta manera terminó el para, ese auxiliar no existe más. Es mucho mejor decir no existe que no sirve. Cuando incrementamos de a 1, que es lo más habitual, lo solemos escribir así, como más i o como i más. Y lo otro que van a ver es que los programadores de C++ no contamos desde 1, sino que contamos desde 0. ¿Sí? Una persona normal dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Los programadores de C++ tenemos 5 dedos, pero son el 0, 1, 2, 3 y 4. No hay un dedo 5. ¿Por qué esto? Si quieren la explicación será obvia el cuatrimestre que viene cuando veamos manejo de memoria, pero por razones históricas, digamos, estamos acostumbrados a empezar a contar desde 0. Entonces, si yo quiero dar 5 iteraciones, lo suelo plantear así. Con i desde 0 hasta 5, pero este hasta es menor estricto, no es menor igual. Entonces las iteraciones van a ser 5, pero no van a ser de 1 a 5, sino que de 0 a 4. Empiezo una antes, termino una antes. ¿Sí? La cantidad de vueltas que doy en el para es la misma. Le saco uno acá, le saco uno acá, la cantidad de vueltas es la misma. Acá en realidad sería, empiezo antes, le agregué una vuelta y le saqué una vuelta y me quedaron la misma cantidad. Lo más habitual va a ser ver el para escrito de esta manera. ¿Sí? Esta es por lejos lo que más se usa y la costumbre de todos los programadores de C o C++. Entonces, si bien este sería el equivalente a pseudocódigo, por ahí es más común verlo así. Que la cantidad de vueltas es la misma, así que realmente no, en la mayoría de los casos no cambia nada. Solo una cuestión de costumbre. Y bueno, el ejemplo lo acabamos de hacer. Les queda por ahí escrito algo equivalente acá. Y hasta ahí terminamos de ver, nos faltaría el según, pero el según tiene algo raro que lo vamos a dejar para el final. Porque hasta ahora con el para y compañía le estoy diciendo que tienen cosas raras, pero que no me voy a meter con las cosas raras. Con el para se pueden hacer cosas raras, pero no las voy a hacer. Les voy a mostrar el para tal cual se usaba en pseudocódigo. Y las cosas raras no las voy a hacer y no va a ser tan frecuente que las vean, así que podemos obviarlas. Así que bueno, digamos que de momento las cosas raras que se podrían agregar a las versiones C++ las podemos ignorar, no las estamos usando. Ahora vamos a ver dos cosas entre comillas raras o nuevas que definitivamente no estaban en pseudocódigo y que podríamos llegar a usar en C++. Que son break y continuous, son dos palabritas claves nuevas, dos instrucciones nuevas que cuando empezó la materia dijimos que íbamos a hacer programación modular y estructurada. Y en la guía número 3 estaba el teorema de Aon y Jaupini hablando de la programación modular y estructurada. Cuando empezamos a hacer cosas como usar break y continue, se está yendo lo de estructurada del carajo. Estamos empezando a hacer, entre comillas, macanas que hacen que el programa sea mucho más difícil de analizar. Lo estructurado a veces es algo molesto, algo muy rígido, pero un programa bien estructurado es muy fácil de analizar. Un programa que no sigue las reglas de la programación estructurada es más difícil. No quiere decir que sea mejor ni peor, pero seguro que
en general es más difícil de analizar porque empezás a tener muchas más opciones. Entonces, bueno, cuando agregamos cosas raras, podemos hacer más cosas, pero también podemos complicar más la situación. Entonces, estas cosas extra hay que usarlas con cuidado. ¿Qué hacen break y continue? Básicamente me van a permitir poner flechas en el diagrama de flujo que de ninguna manera habrían sido legales en pseudocódigo. Veamos un ejemplo de uso. Break lo que hace, las dos se usan adentro de una estructura iterativa. Estamos iterando, por ejemplo, en un mientras, y la única forma de salir de este mientras es que la nota sea igual a -1. ¿Sí? Este es un típico caso de se leen nombres y notas hasta que el usuario ingrese -1 para indicar que terminó. Una de esas lecturas donde no sabemos la cantidad. Esto va a seguir leyendo y procesando hasta que el usuario ingrese -1. La programación estructurada me dice que si yo llegué con la ejecución a alguna línea posterior al while, acá abajo pongámosle que hubiera algo más, si yo de pronto en la ejecución llego a estar parado acá después del while, tengo todas las garantías de que nota vale -1. Porque si nota no valiera -1, todavía estaría dentro del while. ¿Sí? Las reglas estas de único punto de entrada, único punto de salida, hacen que el único punto de salida sea cuando nota es -1. Y eso me da una garantía. Cuando yo analizo el código, si a mí me interesa saber el valor de notas, no necesito ver qué pasa acá adentro. Tengo la garantía de que nota va a terminar ese while valiendo -1, sin necesidad de analizar qué hay acá adentro. Esas son las facilidades que me da que sea estructurado. ¿Sí? Grandes bloques de código, si tienen cierta estructuración, bueno, me dan garantías y evitan que tenga que andar analizando casos especiales. Break lo que hace es darme una salida alternativa de la estructura de control. Antes la estructura salía cuando la condición se hacía falsa. En cualquier momento que yo ponga break, estoy generando una salida alternativa. Y entonces esta es otra forma de plantear el mismo algoritmo, que si uno ve esto, parece ridículo, mientras verdadero uno diría, esto es un bucle infinito, no va a terminar nunca. Bueno, sí va a terminar porque en lugar de estar saliendo por la vía habitual, más legal, más recomendable, estoy saliendo por esta salida alternativa, por la puerta trasera, con break. Y entonces, while true va a repetir esto y acá no hay condición. Si fuera por el while, esto se repite hasta el infinito. Pero acá adentro, bueno, si pasa algo en Una pregunta. particular, yo lo corto. ¿Sí? Ahí arriba en el while dice nota no es igual a -1. ¿Esa es la condición? Sí, este es el distinto. No igual es como se Ah, escribe pensé que distinto. estaba negando. ¿Cómo era que se negaban? El signo de admiración solo es el no. El Claro. signo de admiración con el igual es el distinto. Que Ah, podés listo, pensar como que gracias. distinto es no igual. Digamos, vale perfectamente. Gracias. Para C++ son dos operadores diferentes. El no por un lado, que es el signo solo, y el distinto por otro lado, que es el signo y el igual. Pero se puede entender esto como no igual. En pseudocódigo lo podían escribir así o lo podían escribir con menor mayor. Bueno, acá la de menor mayor no anda, solamente anda esta. Entonces, acá el while me sacaba cuando la nota sea -1 por la condición del while. Este while también va a terminar cuando la nota sea -1, pero no por la condición del while, por el if y el break. Porque acá hay un if que dice que si la nota llega a ser -1, salimos. Y como acá no hay ninguna condición útil, bueno, la única cosa que puede llegar a cambiar es esto. Acá siempre me da verdadero, acá esta condición no va a cambiar nunca. Lo único que puede cambiar es que hacer que se corte este bucle es esto. Así que finalmente la lógica de los dos pedazos de código es exactamente la misma,
los dos funcionan igual, el de abajo parece más piola en el sentido de que el de abajo no me obliga a repetir la lectura. Yo cuando usaba la programación estructurada tenía que poner una lectura afuera y una adentro. O en el caso de repetir, tenía que poner la condición 2 veces, como hicimos recién cuando validamos. Mientras que ahora con el break me puedo evitar eso. Porque yo ahora puedo interrumpir la iteración en cualquier momento, no necesariamente al principio o al final, como mientras y repetir. La puedo interrumpir a la mitad. Y entonces ya tengo más libertades. Puedo empezar a leer los datos y si a la mitad de leer me doy cuenta que no va, interrumpo la iteración y se acabó. Y entonces esto puede parecer más piola porque me estoy ahorrando ese trabajo de leer 2 veces, o puede parecer menos piola porque ahora hay 2 puntos de salida. ¿Sí? Y entonces yo antes dije, no necesito analizar qué pasa acá adentro para saber que voy a salir cuando nota valga -1. En este caso sí necesito analizar qué pasa acá adentro. ¿Sí? No puedo entender en qué estado van a estar las cosas afuera de este while si no me pongo a leer qué es lo que hay acá adentro. Cuando uso break, eso es lo que se complica. El análisis del código se hace un poquito más complicado porque tengo que tener en cuenta posibles salidas alternativas. Cuando el código son 3 líneas no hay problema. En este ejemplo realmente esto no está mal. ¿Sí? Hay gente que es muy purista y dice no usen break, hagan estructurado para todo. En un ejemplo de 3 líneas a mí me da igual. Usen una, usen la otra, me da lo mismo. Pero si lo que hay adentro del while son 25 líneas, no, ahí traten de no usar el break. ¿Sí? Usemos break y continuo, que es lo otro que vamos a ver, en casos donde lo que hay anidado sea bien cortito, bien simple, sea muy fácil darse cuenta. No mezclen un break que se pierda en 20 líneas de código y sea difícil de encontrar porque eso va a complicar el análisis del código. Y complicar el análisis del código no es que yo como docente me estoy quejando de que el parcial es más difícil de corregir. Es que ustedes, cuando el programa no ande como debe o tengan que agregarle o modificarle algo, les va a costar entender lo que escribieron. ¿Sí? Va a ser un problema para ustedes mismos, no necesariamente que venga y lo tenga que analizar otro. Lo que les decía antes, estas palabras meten flechas que eran imposibles de meter en el diagrama de flujo. Una flecha que de cualquier lado adentro del mientras me lleva derecho a la salida. Eso es lo que hace break, pero eso es lo que hace que no sea estructurada. Antes el único punto de salida era este camino y ahora tenemos 2. Tenemos una salida alternativa por acá abajo. Hay 2 caminos que me llevan a la salida. Ya se perdió ese único punto de entrada, único punto de salida. Puede haber 2 condiciones diferentes que me lleven a la salida por caminos diferentes o más, porque yo adentro puedo poner un montón de breaks. Entonces, eso es lo que rompe un poco lo estructurado y a veces no está bueno. Por eso, úsese con mucha responsabilidad. Si lo pueden evitar, mejor. Si lo van a usar, que sea en casos muy obvios y simples. Y el continuo. Bueno. No, este es otro ejemplo de break. Donde vamos al código, vamos a abrir uno nuevo. Si yo en algún momento, por ejemplo, tenía que buscar un dato en un arreglo, ¿sí? No vimos cómo hacer arreglos, pero no importa. Digamos que tengo un arreglo B con 100 elementos. Y tengo que buscar un dato en el arreglo. Lo más fácil para buscarlo era ir de 1 a 100 preguntando si en cada posición está el dato que yo busco. No sé, estoy buscando el 42. Ok, lo encontré. Esto era lo más fácil, decir, bueno, recorro el arreglo y me voy preguntando posición por posición si está o no está. Pero esto tenía un problema cuando me interesa encontrar un dato y no varios. Si el 42 está 2 veces, voy a encontrarlo varias veces. Si está 2 o más veces, esto me lo va a mostrar. Me va a mostrar Eureka varias veces. Supongamos que yo quiero el primero. O tenía otro problema que
si el 42 está primero de todo, voy a seguir igual haciendo 99 iteraciones más cuando ya lo encontré. Si empiezo me arreglo y en la segunda posición dice 92, ¿para qué seguir buscando? Resolver esto en programación estructurada involucraba cambiar el para por un mientras. Porque dijimos que usábamos para cuando se sabía la cantidad de iteraciones y era fija. Si la cantidad de iteraciones ya no es fija, no tendría que usar un para, tendría que usar un mientras. Y entonces, optimizar ese algoritmo de alguna manera para que si lo encontró al principio no siga buscando innecesariamente, involucraba complicar un poco, sacar el para, hacer un mientras, que el mientras tengo que manejar yo el contador, tengo que plantear la condición y al plantear la condición complicarla un poco para darme cuenta que si ya lo encontré no siga iterando. Bueno, había varias formas de plantearlo, había una forma más corta de plantearlo que esta, pero en cualquier caso era más complicada que la del para. Tal vez no en código, pero sí de pensar. Sí en la lógica era un poquito más complicada que la del para. Mientras que ahora, si yo una vez que lo encontré no quiero que siga buscando, corto. Tan simple como esto resuelvo el problema. Entonces, mi para se predispone a recorrerlos todos, pero si en algún momento lo encuentro, digo ya está. Y lo corto. Y entonces del algoritmo más simple de escribir al algoritmo entre comillas más eficiente no hay mucha diferencia. Es muy fácil con el break transformar una cosa en otra y este es un caso bastante chiquitito, bastante simple, donde bueno, son 4 líneas, ahí el break no pasa desapercibido, ¿sí? De nuevo, no hagan esto si adentro del para hay 300 cosas, pero si adentro del para había 3 líneas, agregar una no pasa nada. Entonces, hay casos donde realmente es piola el break y me ayuda a resolver el problema de una manera sencilla. Y ya que estamos, un detalle interesante. Yo acá podía prescindir completamente de todas las llaves, porque adentro del para hay una sola cosa, que es un sí entonces. Y adentro del sí entonces hay una sola cosa, que es un cout. Entonces, la llave no era necesaria. Si yo a este sí no le pongo llaves, cuando venga acá y agregue un break, no va a estar adentro del sí entonces. Este break está fuera, no importa que yo lo escriba como si estuviera adentro, este break está fuera. Cuando yo no pongo llaves, suele pasar que escribo un algoritmo que está bien, pero que cuando lo modifico no me doy cuenta y quedó mal. ¿Sí? Otro motivo por el cual al principio no omitan las llaves. De manera que si yo más tarde vengo y agrego algo, me asegure de que no voy a estar metiendo la pata. Y entonces acá no me acuerdo cómo venía el ejemplo, pero sí, seguro que es prácticamente lo que vimos recién. Acá en vez de mostrar un mensaje se está guardando la posición, pero es lo mismo. Puedo plantear una lógica tan eficiente como esta, pero manteniéndome en algo parecido al para, que es como más fácil de plantear o lo primero que a uno se le ocurre cuando va a procesar los datos de un vector. Así que bueno, por ahí en algunos casos está piola el break. No abusen. ¿Sí? Lo importante es que no sea la primera opción, que sea la última. Si no les salió sin el break o si se les complicaba mucho, bueno, meten un break. Pero si les da lo mismo, prefieran no usarlo. Y la última palabrita clave nueva que vamos a ver es continue, que hace algo parecido al break, en el sentido de que interrumpe una iteración, pero el break, vamos acá, el break interrumpía y se iba afuera de la estructura de control, mientras que el continue interrumpe la iteración en la que está, en lugar de seguir avanzando, salimos por acá, cortamos esa iteración, pero no nos vamos afuera de la estructura, nos vamos al final de la iteración. O sea, nos salteamos lo que faltaba de esa iteración, pero no salimos del para. Interrumpimos la iteración actual, pero sí seguimos con la próxima. No es que salimos definitivamente del para.
Cortamos o nos salteamos lo que queda de la iteración actual, pero las demás iteraciones van a seguir ejecutándose. Como que en el continuo esta flechita va hasta justo antes de donde se engancha el para y en el break la flechita va hasta después de donde se engancha el para. O el mientras o el repetir. Cualquier estructura iterativa. Entonces, un ejemplo de continuo. Quiero que sumen en todos los datos del arreglo menos los que tengan un -1. Que se salteen los -1. Entonces, recorro todo el arreglo y yo acá digo, si el dato no es -1, lo sumo. Alternativamente yo puedo decir, si el dato es -1, me lo salteo. ¿Sí? Voy recorriendo todo el arreglo y por cada dato que sea -1, esa iteración me la salteo. El continue se va a saltear esto. Se va a saltear lo que queda de esa iteración y va a pasar directamente a la próxima iteración, que en este caso sería pasar derecho al próximo dato y saltearme lo de acumular y contar. Entonces, bueno, también puede haber casos donde el continuo puede estar piola. Entre estos dos casos que dan más o menos lo mismo, es más claro esto. Y aparte estamos acostumbrados a esto. El continuo y el break no los teníamos en pseudocódigo, entonces les va a costar un poco acostumbrarse. Esto sí. Así que siempre que tengan para elegir, bueno, eviten usarlos. Pero en algún caso en particular puede venir bien. Es como lo de no poner llaves. De a poquito lo van a ir empezando a usar. ¿Sí? Al principio no. Si no lo necesitan en las primeras prácticas, pueden ignorar completamente que existe, pero a medida que le agarren la mano y que se pongan ganchero con las estructuras de control en C++, de a poquito lo van a ir empezando a usar naturalmente porque cada tanto viene bien. Esto hay que usarlo poco, pero en muchos casos está bueno. Así que bueno, para la primera práctica, sepan que existe. Si en teoría alguien les pregunta qué es break continuo, saben de qué se trata, pero bueno, en la práctica por ahora no lo usamos. Lo mismo que lo de evitar las llaves, tratamos de no hacerlo hasta que no tengamos más práctica. Bien. Y acá que dice, bueno, el mismo comentario que la slide de break, esto ya no es programación estructurada. Cuando pongo un continuo, lo mismo que antes. El sí tiene dos puntos de salida. Antes el sí entonces siempre terminaba acá. Ahora si viene por el falso termina acá, pero si viene por el verdadero termina acá. Ese sí ya no es estructurado porque ya está haciendo un salto raro. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me explico? Porque es como que dejaron de hacer preguntas. No sé si va claro o se terminaron de perder y se rindieron. Así que en cualquier momento abren el micrófono y me interrumpen o tiren por el chat que lo tengo a mano. Creo que va claro. Veremos el viernes. Hoy vamos a terminar un poquito antes, porque lo último que nos queda por hablar es el switch, que es el equivalente al según. Esta era la forma de ponerlo en pseudocódigo. Según alguna expresión que en pseudocódigo, si uno no dijese numérica, dijese cualquier expresión, todo bien. Pero en C o C++ la expresión tiene que ser numérica y tiene que ser entera. Ni siquiera cualquier número, no puede ser un flotante, tiene que ser un entero. O alguna de las variaciones de entero, un int, un long, un short, un char, cualquiera de las versiones de los tipos de datos para números enteros. Entonces, bueno, ponemos una expresión numérica entera, posibles valores que pueda llegar a tomar, y para cada valor, qué acciones hacíamos. Una palabrita clave o un conjunto de palabras claves especiales para el caso en que no coincide con ningún valor. El switch es muy parecido. Switch sería lo que iría en lugar de la palabra según. En lugar de hacer y fin, como ya dijimos en todas las otras, va un par de llaves. La expresión de control, como ya dijimos en todas las otras, va entre paréntesis. Antes de cada valor se agrega la palabrita case.
Sí, acá yo pongo según, no sé, una opción que leí del menú, case 1, por ejemplo, si eligió la opción 1, case 2 si eligió la opción 2, case 3 si eligió la opción 3. Default, la opción por defecto sería equivalente al de otro modo. Lo raro, el elefante en la habitación acá son todos estos breaks. ¿Sí? Porque los paréntesis ya no nos sorprenden, las llaves ya no nos sorprenden. Bueno, la traducción es simplemente una traducción. Que a la opción le pongamos la palabrita opción adelante, no pasa nada. Pero esto sí es raro, el break. ¿Y tengo el dibujo o no? No, no tengo el dibujo, pero... No, no es raro. Desde el punto de vista de haberlo aprendido recién al break, Pero yo todo lo que dije que recién del según break salta aplica a directo. estructuras iterativas. Ajá. Eso es lo Pero el raro. Todo break lo que no dije del sería un break es para salto estructuras directo. iterativas. ¿Cómo? Sí. Pero no sería el break ahí un salto directo a una acción posterior. Sí, pero ¿qué hace? Acordémonos que el según era una cosa, teníamos una, por ejemplo, no sé, leíamos una variable con la opción y entonces decíamos, si ingresó 1, que haga todo esto. Y luego salga. Si el usuario ingresó 2, que haga todo esto y luego salga. Si el usuario, no sé, ingresó 3, que haga todo esto y luego salga. Y si ingresó alguna otra cosa, que haga esto, que incluso podía estar en blanco, no importa, y luego salga. Esta era la forma del según en pseudocódigo. Y cada vez que termina un caso, cada vez que terminan las instrucciones de una opción, sale. Entonces es como que poner un break es redundante, porque si de todas formas estamos saliendo. Poner un break cuando estoy de salida no cambia nada. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el diagrama de flujo, si lo tuviese que dibujar en C++, sería algo tan raro como esto. Cuando termina con una opción, arranca con la que sigue, no sale. Si yo no pongo break, cada vez que termina con una opción, arranca con la que sigue. Eso es lo raro. Eso no tiene mucho sentido en este dibujo. Pongamos que yo ingresé 1, ejecuto todo esto y cuando termino voy y ejecuto lo del 2 y cuando termino voy y ejecuto lo del 3 y cuando termino voy y ejecuto lo de otro modo y recién ahí salgo. Entonces, si vos ingresaste con 1, haces todo. Mientras que, por ejemplo, si el valor era 3, ejecutás lo del 3, cuando terminás ejecutás lo de otro modo y salís. Pero es como que una vez que entraste por alguno de estos caminos, vas en orden hasta el final. Sin el break, ¿no? Es como que si no estuviera el break, cuando yo entré por valor 2, ejecuto todo. No solamente lo que hay en valor 2. Entonces, el break es el que rompe esto, ¿sí? El break es el que yo pongo un break y lo mando afuera. Acá también pongo un break y lo mando afuera. Y acá también pongo un break y lo mando afuera. Y entonces ahora se parece al de pseudocódigo. ¿Sí? El break es por eso. El switch no funciona como el de pseudocódigo, tiene esa cosa rara. Para que funcione como el de pseudocódigo, tengo que poner un break al final de cada caso. Porque si no, va a parecer que entró en más de una de las opciones. Así que bueno, ahí está la aclaración. Cada acción lleva un break al final. ¿Qué pasa si omito el break? Voy a seguir con la opción que sigue. Tengo un menú. Tengo un menú donde dice, no sé, 1, qué sé yo, estamos eligiendo idioma. Español. Dale, dale, soñado. Me va, me va. 2 inglés. 3 jerigonza, qué sé yo. No hablo más que español e inglés. Y otra opción, nada. Y entonces acá yo le pregunto al usuario qué lenguaje quiere y lo saludo en su idioma. Según
el lenguaje que haya elegido. Si es 1, hola, break. Si es 2, hello. Si es 3, opolapa. De otro modo iba a escribir default. Si no es ni 1, ni 2, ni 3, bueno, tendré que poner algún mensaje de mi no hablar tu lengua. Cualquier cosa. Bien, tengo ahí mi menú. Y esto funciona como en pseudocódigo. Pongo, no sé, 2 me saluda en inglés, pongo 7, me dice que no me entiende, bueno, pongo 1 español, lo de siempre. Saco los breaks y pasa lo que les decía antes. Si elijo el primero, me los muestra a todos. Si elijo el segundo, me muestra del segundo en adelante. Si elijo el tercero, me muestra del tercero en adelante. O sea, una vez que entra, le da hasta el final por todas las opciones. Un momento que me perdí en algún lado el chat. No sé si están preguntando por ahí. Ahora sí. Profe, la ñ no Entonces, la muestra aunque estén aunque sea. a ustedes probablemente sí. Eso depende del sistema operativo. Depende de cómo Ok. tengan la configuración de regionalización y demás. Depende del compilador, depende de un montón de cosas. Pero en general en Windows creo que por defecto lo que es señas y acentos en minúsculas te lo muestra bien y en mayúscula no. Puede haber caracteres raros. Usualmente los compiladores ahora no usan más el código ASCII porque el código ASCII tiene muy pocas letras. Y no alcanza para todos los idiomas. No solamente que, no sé, el francés tiene mucho más acentos que nosotros, sino que si te vas a ruso, chino, qué sé yo, algún lenguaje arábico, tenés montones de símbolos raros. Entonces, la codificación de las letras con un byte ya no alcanza. Y cuando pasan estas cosas raras de que a lo mejor pones una letra y ves otra, es porque por ahí el código lo escribiste con un código, por ejemplo el ASCII, y el compilador te lo leyó como si fuera otro. O cuando lo fuiste a ejecutar, la ventanita donde lo ejecuta lo interpreta como si fuera otra tabla que no es la ASCII, que es más o menos completa, qué sé yo. Hay muchísimas codificaciones de caracteres y si no están todas sincronizadas pasan estas cosas raras. No nos preocupemos de momento por eso. O sea, no se asusten si ven un carácter raro por ahí, no pasa nada. También por ese tipo de problemas, ya que estamos, no es bueno que a los nombres de archivos o de carpetas les pongan ñes o acentos. En algunos casos hasta ni es buena idea ponerles espacios, pero bueno, los nombres de archivo o carpeta cuanto más simple mejor, porque si cuando un programa quiere abrir tu archivo tiene una de estas confusiones en el nombre, si el nombre no tiene acentos no pasa nada, pero si tiene acentos te lo va a interpretar mal y va a pasar algo raro. Volviendo al según. Entonces, para que funcione como C++, yo tengo que hacer esto. ¿Sí? ¿En qué caso puede tener sentido que omita el break? ¿Alguien se da cuenta? En una que necesitas en el primero ejecutar solo el primero, en el segundo ejecutar los dos y en el tercero todo. En el tercero solo el... ¿Y qué caso podría ser ese? No es a lo que apuntaba, pero algo más concreto. Y de última sería al revés, o sea, en el tercero solo el tercero, en el segundo, segundo y tercero, en el primero todo. ¿Cuándo podrías omitirlo directamente? En el tercero. En el último, perdón. 1, 2, 3, 4, en el... Sí. ¿En qué caso me convendría adrede hacer una omisión? O sea, ¿en qué caso me vendría bien? Si yo le pregunto al usuario qué idioma quiere escuchar, o sea, qué idioma quiere que lo salude. Y pero es lo que estoy haciendo. O Claro, sea, si yo, pero si él, si o yo me sea, como un por break, lo ejemplo, si no estoy... quisiera que lo salude en español,
él me ingresaría a poner, en este caso no con ese programa, pero si él quiere o sea, yo tengo una opción de saludarlo en 4 idiomas. Y le digo, bueno, elegí en qué idioma querés que te salude. Y el usuario me dice en todos menos inglés. Entonces, como que yo ingresaría, por ejemplo, Y bueno, pero en ese en caso el no 2 el 1 no. Claro, no. no podrías tener la opción de idioma separado. Sí, sí, Porque entiendo. si yo saco el break para poder manejar ese caso, cuando me digan quiero solo inglés, también me va a seguir mostrando los demás. Claro. Sí, hay un caso mucho más simple, que es cuando quiero que dos opciones hagan lo mismo. Si las opciones 0 y 1 tienen que hacer lo mismo, en la 0 no pongo nada, ni siquiera break, cosa de que si eligen la 0 haga lo de la 1. ¿Se ve esto? En el diagrama yo estaría diciendo, eh, voy a tener que buscarlo de nuevo porque me quedé sin espacio al costado. Pero yo acá tenía básicamente 1, 2 y 3. Bueno, y tenía el de otro modo. Cada una de estas opciones tenía su propio mensaje. Había uno acá, uno acá, uno acá. Y todas terminaban. Cuando yo ahora quiero que 0 y 1 hagan lo mismo, agrego una opción 0 a mi diagrama y le digo que la 0 vaya acá. Entonces, elijan 0 o elijan 1, siempre va a ser este saludo. Entonces, la 0 con el break funcionaría como en pseudocódigo. Sin el break, se me pasa a la 1. Así que me elijan castellano o me elijan español, el saludo es el mismo. El caso habitual donde salteamos el break es en el caso en que queremos que más de un valor hagan la misma acción. Por ahí es raro que no tenga el break y que haya algo acá adentro. ¿Sí? Eso es raro. Pero esto, que haya dos case seguidos sin un break en el medio, eso no es raro. Eso sirve para que las dos opciones me lleven exactamente al mismo código. Una pregunta, ¿qué pasaría Sí, si en vez de break ponemos continue? no tengo la más pálida idea. Podemos probar. No sé si alguna vez a alguien se le ocurrió. Bien, me dice no puedo usar continuo porque no estás en una estructura repetitiva. No compila. O sea, continue y break estaban pensados para estructuras sí o sí iterativas. Y bueno, luego break como excepción o como, vamos a decir, adición como extra, lo metieron en el switch. Pero este es el único caso donde podés usar o donde tiene sentido usar continue o break fuera de una iterativa. Cualquier otro caso de uso de estas palabras claves va a ser dentro de una iterativa. Si no estás en una iterativa, en un for, un while o un do while, no va a tener sentido y probablemente no compile, como pasó recién. Así que bueno, la forma del switch es con break. Cada opción tiene su break y el único caso, si bien podría uno plantear montones de casos raros, el único caso habitual donde nos salteamos el break es cuando hay dos opciones que tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces acá estaba, bueno, ¿para qué puede servir? Para que dos opciones hagan lo mismo. O si yo esto, por ejemplo, se lo estaba dando con una letra. Entonces yo digo español, inglés, J, jerigonza. Y entonces lo que leo es una letra. Y entonces mis opciones son letras. Que una letra es un número entero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cada letra con la tabla ASCII se asocia a una posición en esa tabla? Cada letra es un numerito entre 0 y 255.
Entonces, la A mayúscula estaba en el 67, así que esto debe ser un 70 y poco. 67 la A, 68, B, C, D, E. 71, entonces yo acá pongo 71, da lo mismo que si pongo la E. ¿Sí? Porque una letra, comillas simple, una letra o el código ASCII de esa letra son totalmente equivalentes. Por eso es que el tipo char aparece tanto en la tabla de valores enteros como en la tabla de otros tipos. Al lado de los string aparece como que char es para una letra, pero en la tabla de enteros aparece como que es para un entero chiquitito. Es lo mismo. Bueno, no era eso lo que quería explicar. Por ejemplo, en este caso, mi programa no va a funcionar si yo pongo la E minúscula. Porque está comparando con la E mayúscula, no es la misma letra. Entonces, una opción, no es la única, pero sería esto. Sería decir, bueno, cualquiera de las dos E hacen esto y cortan, cualquiera de las dos I hacen esto y corta, cualquiera de las dos J hace esto y corta. Y entonces ahora sí le va a dar lo mismo si yo pongo la E minúscula o la E mayúscula. Sí, podría ser otra opción donde, bueno, en realidad es lo mismo, donde quiero que más de un posible valor de la variable de control ejecute la misma instrucción o las mismas instrucciones. Podría haber muchas líneas acá. Bueno, y esto acá terminaba porque ya vimos, repasando, vimos un poco cómo se escriben todas las estructuras, haciendo las aclaraciones sobre el uso de llave, la declaración de variables, por ahí las cositas esas que mencionamos. En cada estructura vimos cómo usar la equivalente a pseudocódigo, y lo nuevo que vimos, lo primero que vemos nuevo que no teníamos en pseudocódigo son break y continuo. Esos son los bichos raros, que si un ejercicio no te obliga a usarlo, en la mayoría de los casos no, lo puedes ignorar. No me acuerdo en la guía, creo que hay un ejercicio que te da un código que tenés que analizar y el código de ejemplo los usa y entonces tenés que saber de qué se trata. Pero si a vos te dicen resolveme este problema, cuando lo planteás podés plantearlo tranquilamente sin break y continuo y no pasa nada. El único break que vas a usar habitualmente es el del switch. Para que el switch se comporte como el segundo pseudocódigo. Bueno, hasta acá llegamos entonces. La clase que viene ya creo que empezamos, bueno, vamos con la unidad que sigue, no me acuerdo si era arreglos o funciones. En cualquier caso vamos a empezar ya a meter varias cosas nuevas que no necesariamente tienen correlación con lo que vimos en pseudocódigo. Estas dos primeras unidades, 6 y 7, eran las fáciles porque es 90% lo que traemos de pseudocódigo. El que quiere entonces se podría ir desconectando y el que tenga una pregunta se queda y pregunte nomás. Sea por el chat o por micrófono. Profe, Sí. tengo una duda sobre ese mismo ejemplo que tiene ahí. ¿Se puede usar un OR, no? En vez de poner dos veces case. No, porque esto ¿No? no es una condición. Ah, ok, ok. Yo acá no estoy preguntando si lenguaje, o sea, no estoy explícitamente escribiendo la condición.